Bienvenidos a EDE Posgrados Odontológicos, una nueva forma de enseñanza en odontología. EDE Posgrados Odontológicos es una academia de formación en excelencia dental especializada que colabora con la Universidad Francisco de Vitoria y cuenta con un enfoque eminentemente práctico. Nuestro objetivo es consolidar profesionales expertos, confiables y plenamente responsables de su práctica. Porque hemos estado en tu mismo sitio, porque llevamos muchos años formando, porque sabemos lo importante que es la formación para ti y sobre todo porque siempre tendremos un trato directo y cercano contigo. Hola a todos, soy Juan Carlos Vara. Como sabéis, dirijo el máster de cirugía bucal y implantología en la Universidad Francisco de Vitoria. Sabéis que utilizamos cabezas criopreservadas que nos van a dar mucho aprendizaje y muy rápido. Nuestro estándar es impartir cursos en grupos reducidos con más de un 50% de trabajo práctico en pacientes para garantizar no solo el aprendizaje de las últimas técnicas con los mejores materiales, sino también la tranquilidad de los alumnos para aplicarlos al día siguiente en sus clínicas. Así opinan nuestros alumnos. Muy buen máster, con un peso docente espectacular, y valoro el que sea en cabezas criogenizadas porque somos capaces y tenemos la oportunidad de ver desde un lado y desde otro. La calidad de los ponentes es muy buena, cada módulo vienen doctores diferentes, cada uno te cuenta también su experiencia, entonces de eso puedes extraer un poco para tu práctica diaria y ya poder utilizar lo que a ti mejor te pueda servir. Contamos con los mejores profesionales y una nueva clínica universitaria con 12 gabinetes plenamente equipados y dotados de los últimos avances tecnológicos, para ofrecerte siempre la mejor formación. Si quieres saber más de nuestros cursos, entra en edeformacion.com y no dejes que nadie ocupe tu sitio. Bueno, continuando con el programa que tenemos, ahora nos tocaría cambiar radicalmente de tema y nos iríamos al bloque de preimplantitis. Los tres siguientes conferenciantes dirigen y coordinan el título de experto en patología implantaria. El primero, yo creo que en España, y que ayudará a tratar el cada vez mayor número de casos que tenemos con esta patología. Para nosotros es un orgullo teneros aquí. Va a empezar a hablar el doctor Esteban Padullés, que no sé si le tengo por ahí. Sí, estoy Esteban, aquí. hola Esteban, ¿qué tal? ¿Tu ¿Qué tal? conexión está estable? Sí. Bueno, he tenido problemas, ¿eh? Estoy conectado un rato a Bluetooth porque se me ha ido internet, pero bueno, de momento esto tira. O sea que vamos a ver, y además sé que están preparados tanto Paco como Guillermo, o sea que no hay ningún problema. Bien, el título de tu conferencia es Preimplantitis, tratamiento no quirúrgico. Me resulta raro presentarte después de tantos años haciendo formación a tu lado y no tenerte aquí al lado, ¿sabes? Para abrazarte y tenerle. Tu currículum es impresionante, Esteban, pero me gusta una frase que estuvimos hablando el otro día, que para mí, yo creo, y que lo hablábamos, ¿no? Y lo más importante es que nunca has dejado de formarte, de aprender, y es lo más relevante para ti. Lo que mejor puede ofrecer son 60.000 horas de prácticas que hablábamos el otro día que llevas, ¿eh? Y una experiencia clínica tremenda a pie de sillón. Y sobre todo tu pasión por compartir todos esos conocimientos. Para mí es lo más importante. Tu currículum lo podéis ver en internet, el currículum de Esteban, que es largo, y yo creo que en España nadie sabe más de preimplantitis que vosotros, ¿sabes? Por mí, adelante, de verdad. Encantado de escucharte, y además sabes que es un tema muy cercano a mi práctica, con lo cual perfecto. Disfruta. Tengo que compartir pantalla, ¿verdad? Exactamente, eso. Compartir pantalla, perfecto. Muy bien, a ver, compartir. Se ve ya, ¿no? Sí, genial. Perfecto, pues nada, lo que tú has dicho. Buenos días a todos, gracias por estar aquí. Me siento como muy arropado, y estoy muy contento de poder estar con vosotros hoy aquí. Ya os ha comentado el doctor Vara que vamos a iniciar el título de experto en preimplantitis y patología preimplantaria, si el coronavirus nos lo permite en septiembre, y si no, pues cuando se pueda. Y lo que vamos a hacer hoy básicamente va a ser
¿cómo os diría yo? Un pequeño vuelo rasante sobre no me pasa la diapositiva, macho. Ahora, un vuelo rasante, rápido y fácil y sencillo para tener las primeras nociones sobre el tratamiento no quirúrgico de la perimplantitis. Cada vez que hablamos de perimplantitis nos parece que esto es terrorífico, que vamos a tener problemas, que vamos a perder el implante, ni mucho menos, ni mucho menos. Pensar que de momento todo lo que hay sobre perimplantitis y tratamiento no tiene una evidencia como pueden tener otro tipo de tratamientos, ¿no? Estamos hablando de evidencia nivel 3, es decir, opiniones basadas en experiencias clínicas, en este caso las mías, las de mis compañeros que hablarán después, estudios descriptivos o incluso informes de comités de expertos. No hay más, no hay más. ¿De acuerdo? Pero yo creo que de momento es suficiente. Suficiente porque, fijaros, tenemos entre 8 y 9 millones de implantes que se colocan cada año en el mundo, de los cuales 800.000 se colocan en España. Esto está muy bien, es muy bonito. El problema es que de estos 800.000, 400.000 van a tener un problema inflamatorio en 2 años. Y de 1 de cada 5 de estos implantes, en 2 años van a desarrollar una perimplantitis. ¿Os podéis imaginar la cantidad de pacientes y la cantidad de implantes que van a tener problemas y que deberemos tratar? La implantología del futuro, sin duda. Estoy cansado de repetirlo. La implantología del futuro va a ser el mantener y el sustentar estos tratamientos sobre implantes. Porque nadie se va a salvar de tener perimplantitis en sus consultas y en sus pacientes. Por lo tanto, es muy importante el tener unos protocolos sencillos, por lo menos para intentar parar esta patología en el momento en que la detectemos. Y lo más importante es detectarla. Y una vez detectada, no mirar hacia el otro lado, sino afrontar el tratamiento. Actualmente hay hay protocolos de tratamiento que básicamente van ligados al tipo de lesión que nosotros tengamos, que nosotros afrontemos. Desde una ligera inflamación hasta el desarrollo de una perimplantitis, tenemos un par de estadios que es importante conocer y detectar antes de que llegue el problema real, porque estos diferentes estadios van muy ligados al protocolo de tratamiento que utilizamos, que es un tratamiento de mantenimiento interceptivo y acumulativo. ¿Qué significa esto? Significa que si tenemos un paciente con perimplantitis, una pérdida de hueso, espiras expuestas y tal, no hemos de citar al paciente ya al cabo de unos días para hacer la cirugía de regeneración o la cirugía que sea, sino que antes que eso tendremos que realizar un tratamiento de descontaminación, de adecuación de estos tejidos, un tratamiento no quirúrgico. Y este tratamiento no quirúrgico en muchas ocasiones va a ser suficiente para detener la patología y poder mantener el implante en función. De manera que en el estadio A, en el B y en el C, o sea, en el estadio mucositis avanzada o perimplantitis, es muy importante que nosotros detectemos esta patología, porque ahí podemos pararla y podemos dejar a los tejidos en perfecto funcionamiento y en estado de salud. La diferencia que hay entre la mucositis avanzada y la perimplantitis incipiente es simplemente que esta lesión va aumentando, aumenta la profundidad de sondaje, aumenta el sangrado, incluso en la perimplantitis incipiente nos podemos encontrar con alguna pequeña pérdida de hueso, 1 o 2 espiras. Siempre hay que empezar con este tratamiento no quirúrgico. Es un tratamiento que muchas veces es curativo, sirve para mantener los tejidos en perfecto estado de salud. Ya hay literatura al respecto conforme este tratamiento es suficientemente satisfactorio, que detiene la pérdida ósea y la progresión de la enfermedad, incluso, y observaciones que ya se han publicado, pero que como veréis ya hace tiempo que venimos observando, se puede observar relleno óseo radiográfico sin necesidad de hacer ningún tipo de cirugía regenerativa. Por supuesto, reducen la profundidad de sondaje, elimina la supuración y devuelve a los tejidos su salud prácticamente inicial. Veis aquí la evolución de uno de estos casos que aparecía con una supuración importante, con una profundidad de sondaje de más de 7 milímetros. Se realiza un tratamiento sencillo, no quirúrgico, con un desbridamiento sin necesidad de hacer un colgajo y a los 6-7 semanas
tenemos esta sensación, esta visión de los tejidos y un sondaje que se ha reducido espectacularmente, sin profundidad patológica y sin sangrado. De manera que este tratamiento no quirúrgico es algo que tenemos que tener nosotros en nuestra consulta preparado para ya y que mañana, ojalá, o cuando sea y podamos volver a reanudar nuestra actividad, podamos realizar desde ya con nuestro primer paciente en el cual le detectemos la patología. Y este tratamiento no quirúrgico, el protocolo, se sostiene sobre 3 patas importantes. La primera, eliminación mecánica del biofilm. Si no rompemos el biofilm, nada va a ser efectivo. Lo más importante es este primer paso, eliminación mecánica, al cual podemos añadir desinfección química o física de la superficie del implante y de los tejidos que lo circundan, muy importante. Y por último, la tercera pata importantísima es mantenimiento, seguimiento de estos pacientes. Como veremos, tan importante es el mantenimiento que podamos hacer posteriormente como todo el procedimiento anterior. Sin mantenimiento, nuestros tratamientos, ninguno va a tener suficiente predictibilidad. Por otro lado, a estas 3 patas principales le podemos añadir un par de detalles más. Uno, el uso de antibióticos sistémicos, básicamente, algo que estaba bastante controvertido, y además podemos realizar tratamientos coadyuvantes, situaciones en las cuales podemos ayudar nosotros al paciente, al organismo del paciente, a resolver el problema de la inflamación sobre los implantes o sobre cualquier otro tejido. Bien, en cuanto a la primera pata, eliminación mecánica del biofilm. En el 2005 Schwarz ya publicó un estudio comparando los diferentes métodos para la eliminación de este biofilm. Básicamente, en mantenimiento de mucositis, es decir, prácticamente no tenemos bolsas y tal, nos tendríamos que fijar en los métodos de la derecha de la gráfica, curetas, ultrasonidos y el sistema Vector. Sin embargo, cuando estamos hablando ya de tratamiento no quirúrgico de las situaciones de mucositis avanzada o perimplantitis incipiente, tendríamos que utilizar ya sistemas como el polvo de glicina, el cepillo de titanio, incluso el Erbium-YAG, porque todos ellos tienen una fiabilidad muy importante y eliminan más del 90% de este biofilm. Sin embargo, no hemos de quedarnos solo con la eliminación del biofilm sobre el implante. Parece que cuando nosotros hacemos tratamientos sobre implantes, nada más que nos fijamos en el implante, en el titanio. Y no, lo que nosotros queremos es devolver la salud de los tejidos. Por lo tanto, tendremos que poner mucha atención en los tejidos que circundan estos implantes. De manera que ya hay artículos que dicen que hay que realizar un curetaje sobre los tejidos blandos que están rodeando este implante. Los tejidos de la bolsa. ¿Por qué? Porque está más que demostrado que muchos de estos patógenos que son los causantes de esta patología tienen una penetración hasta el conectivo subepitelial. Si no lo eliminamos, no estamos haciendo una buena limpieza de estos tejidos, una buena eliminación de patógenos, por lo tanto nuestro tratamiento puede tener algún problema. La segunda pata. Hemos eliminado el biofilm o hemos roto la organización de este biofilm, que es lo importante, para que, además de hacer una eliminación física, estos productos antisépticos o antibióticos locales que nosotros vamos a colocar en las bolsas puedan tener una acción buena y favorable. Porque ya se ha demostrado que la utilización de estos antisépticos o antibióticos locales tienen efectos beneficiosos en cuanto a devolver a los tejidos un estado desinflamado, mejora todos los parámetros clínicos. De manera que una vez hemos hecho el rascado de los tejidos y el rascado de la superficie del titanio, lo siguiente será depositar en esta bolsa o bien antisépticos básicamente cuando estemos hablando de bolsas de menos de 5 o 6 milímetros, en los casos de mucositis avanzada, o bien antibióticos tipo doxicilina en los casos en los que estamos ya en profundidades mayores, con perimplantitis avanzadas. No podemos dar mucho detalle porque no tenemos tiempo. En 20 minutos básicamente es una presentación de este protocolo que, como veis, tampoco necesita mucha más explicación, es muy sencillo. Y vamos a
estar los 10 minutos que nos quedan viendo unos cuantos casos y la evolución de estos casos, porque realmente tiene un muy buen resultado. Fijaros este paciente que presenta supuración en un implante. Si vemos la radiografía, tampoco la pérdida es muy grande, la bolsa tampoco es excesivamente profunda. Sin embargo, el tema de la supuración nos está indicando que tenemos una situación de una mucositis incipiente. En poquito tiempo esto empezaría a afectar mucho más lo que es la cresta ósea. Para eliminar el biofilm, lo que utilizamos en este caso es un cepillo de titanio, T-Brush. Una vez hemos rascado toda la superficie del titanio y también hecho un pequeño curetaje en los tejidos blandos, depositamos en la bolsa gel de clorhexidina, en este caso un antiséptico, porque estamos hablando de que la profundidad no es muy grande y no hay una pérdida ósea evidente. Y esta es la evolución. En el inicio, las 3 radiografías de arriba, como apareció el paciente, fijaros que hay una pequeña pérdida, pero bueno, podríamos decir que esto incluso podría ser una remodelación ósea para que el tejido desellado se pueda agarrar a esta zona del cuello de este implante. Lo que sí es importante es la profundidad de sondaje que existía y la supuración, y fijaros cómo a los 4 años, sin hacer más que mantenimientos después del primer tratamiento que nosotros realizamos, que ya os he mostrado, cómo hemos disminuido absolutamente la profundidad de sondaje, tenemos unos tejidos perfectamente sanos, no hay sangrado. Si esta paciente mantiene sus visitas de control y mantenimiento, este implante lo vamos a tener en función muchísimos años y sin ningún tipo de problema. Vamos a pasar a un estadio un poquito más avanzado, ¿no? Aquí vemos a otro paciente que lleva su implante desde el año 2010, fue el momento de la carga, seguimiento en el 2014 sin ningún problema, todo correcto. Aquí pues los doctores que han hablado antes podían en el 7 hacer virguerías, pero bueno, ahí está y fijaros que a través de los años la cosa sigue como está, excepto el implante que está... Vale, vuelvo a conectarme. Lo siento, ¿eh? Vale, perfecto. ¿Estoy en línea? ¿Me estáis viendo? Sí, Esteban, se te ve. Vale, perfecto, perfecto. Es que me he quedado un momento sin. Vale, perfecto. Pues como hemos visto, aparece esta paciente así con supuración, afectando ya alguna de las espiras. Y lo que nos va a quedar aquí, a ver si puedo pasar la diapositiva. Vale. En el sondaje vemos que hay un sondaje de casi 6 milímetros. Realizamos en este caso una CBCT. Hemos de tener en cuenta en el CBCT, aquí no podemos extendernos, que no todas las imágenes del CBCT son las ciertas, sino que tenemos que ir jugando con las unidades Hansfield para determinar exactamente cuál es la pérdida de hueso. Y si tenemos dudas, con el sondaje manual nos podemos dar mucha más idea. Bien, este era el caso. Aquí lo vamos a solucionar no ya con cepillos de titanio, sino para que veáis un poquito los dos sistemas que más utilizamos. Es el polvo de glicina con su inserto milimetrado para saber exactamente a qué nivel estamos trabajando. El polvo sale por los laterales, no sale de forma apical. Y vemos aquí la evolución del caso también a los 2 años. Aquí sí que podemos observar un verdadero creeping óseo que está yendo a buscar de nuevo esta zona de pérdida, estas espiras que estaban denudadas en el inicio de la patología. Importantísimo el seguimiento y veis cómo realmente a los 2 años este hueso se ha recuperado. Hay diferentes estudios que avalan este tratamiento con polvo de glicina. En todos ellos los resultados son espectaculares, elimina 99% del biofilm, en otros el 95%, aumenta la eficacia si dejamos colocado clorhexidina o un antibiótico, y estos autores dicen que no han observado ningún enfisema facial en ninguno de los estudios realizados. Bien, pues el que os habla sí que ha tenido un par de enfisemas, hay que ir con cuidadito, tienes que tener una cierta técnica, yo lo utilizo
con mis precauciones ya para evitar este tipo de enfisemas, pero la realidad es que es un sistema muy bueno y que nos está dando unos grandes resultados. Y lo importante de hacer siempre un tratamiento prequirúrgico antes de prequirúrgico no quirúrgico, valga la redundancia, ante casos, por ejemplo, como este, en el cual a esta paciente se le comentó, mira, la primera fase del tratamiento va a ser una fase de descontaminación para dejar tus tejidos desinflamados, para en la segunda fase realizar una cirugía de regeneración, ya que estos picos óseos nos van a favorecer el que aquí, con una cirugía regenerativa, podamos recuperar prácticamente todo el tejido óseo perdido. Bien, después de realizar el tratamiento con, esta es la fecha de la ortopantomografía, en 2013, realizamos un tratamiento de mantenimiento no quirúrgico con cepillo de titanio y en este caso doxicilina, el Ligosan, colocado en la bolsa, y durante los seguimientos nos fuimos dando cuenta de que no solo los parámetros clínicos iban mejorando, sino que la pérdida ósea radiográfica parecía que iba desapareciendo. De manera que dilaté bastante la intervención para regeneración. De manera que la he dilatado tanto que después de 4 años todavía estoy esperando el momento de hacer la cirugía y que por los resultados me parece a mí que no la vamos a llegar a realizar. Fijaros los buenos resultados que puede tener un tratamiento tan sencillo como el que estamos mostrando para tener la recuperación prácticamente total, incluso de pérdidas óseas importantes. Fijaros en la evolución y a los 5 años cómo prácticamente hemos recuperado el hueso perdido, ¿no? Los parámetros clínicos están mantenidos y la paciente, como podréis observar por las diferentes radiografías de seguimiento, sigue, por supuesto, sus visitas de mantenimiento cada 4 meses. Fundamental. Algo que vamos añadiendo, aunque era muy controvertido, es el tema de antibióticos sistémicos. Ya hay 3 artículos que nos hablan de que los antibióticos sistémicos tienen una buena acción con metronidazol. Estos son los 3 artículos, uno del 2012, pero hay 2 del 2019, creo que vale la pena leerlos. Y por último, hablar de las resolvinas, algo que podemos darle al paciente para favorecer su reacción idiosincrática ante estas patologías. Pues bien, las resolvinas son unas proteínas que estimulan la reducción de la inflamación a través del omega 3. Se ha visto que incluso inducen a la reparación ósea y es muy fácil decirle al paciente que o se tome suplementos o bien que tenga una dieta sana, una dieta con cantidad de omega 3 que no solo le favorecerá para resolver su problema oral, sino también para muchos otros. El mantenimiento, fundamental. Sin mantenimiento, fijaros que el 44% de los pacientes van a desarrollar una perimplantitis y en los últimos estudios se está viendo que, a pesar de que nosotros podamos conseguir lo que ya os he mostrado que conseguimos, si no hay un mantenimiento, tan importante es lo que haga luego el paciente y sus visitas de control como el propio tratamiento no quirúrgico que nosotros le hemos realizado. El tratamiento no quirúrgico en muchas ocasiones se va a quedar ahí antes de pasar a un tratamiento quirúrgico regenerativo, aunque lo tengamos programado. Siempre hay que empezar por el tratamiento no quirúrgico. Después de este tratamiento no quirúrgico pasaremos al regenerativo si es necesario, a un tratamiento resectivo dependiendo del tipo de defecto, a una implantoplastia con descontaminación o a una cirugía mucogingival. Esta cirugía es quizás la cirugía más frecuente que tenemos que hacer después de un tratamiento no quirúrgico, porque en ocasiones nos podemos quedar sin una mucosa adherida suficiente para poder mantener fácilmente estos tejidos sanos o incluso que el paciente los pueda mantener. Ahí le doy mis gracias a mi hija, que es la que controla y domina estos tratamientos mucogingivales. Este es uno, o incluso en momentos en los que después de hacer este tratamiento nos quedan pequeñas recesiones, sobre todo en zonas estéticas, y que realmente con una cirugía mucogingival es exitosa y conseguimos reponer absolutamente un problema sobre el soporte óseo y sobre la mucosa. Ya aquí ya no hay problema de soporte, tampoco hay un problema estético de mucosa, por lo tanto, con tratamientos sencillos podemos resolver muchos de los tratamientos
que nosotros hemos colocado a nuestros pacientes y que empiezan a tener problemas, incluso a partir de los 2 años. Bien, además estoy terminando ya, creo que estoy en tiempo. Me queda medio minuto, de manera que, aparte de que todo lo que estamos diciendo, lo que luego os hablarán mis compañeros, está en estos volúmenes, os esperamos en el máster que vamos a utilizar y espero que durante este periodo la responsabilidad de la gente, la solidaridad sea muy importante para todos y que tengamos mucho ánimo, porque a este virus seguro que lo vamos a vencer. Gracias por vuestra atención y cuidaros. Muchas gracias a ti, Esteban. Nos tenemos que cuidar todos, sí, para todo lo que nos va a venir próximamente. Muchas gracias por tu presentación. ¿Me dejas hacerte una pregunta rápida? Sí, claro. Nos preguntan que la utilización de antisépticos complementarios al tratamiento tipo enjuague ¿tiene alguna utilidad? Bueno, sí tiene una utilidad. A ver, en realidad, ante una mucositis avanzada o una perimplantitis incipiente, antes de hacer ningún tratamiento, tiene prácticamente ninguna utilidad. Hay un artículo de Gracia y Soto del año 18 en el que demuestra que si no actuamos, la única colocación de geles de clorhexidina y de enjuagues no tiene prácticamente ninguna actividad. Sí que tiene una buena respuesta, sobre todo cuando hacemos cirugías, ¿no? Después de la cirugía, el colocar sobre la herida gel de clorhexidina sí que está demostrado que tiene efectos beneficiosos. Incluso después de hacer el tratamiento no quirúrgico, durante los 3 o 4 primeros días seguimos dando gel de clorhexidina para colocar en la herida. Pero no como algo de esto se le va a pasar con enjuagues o esto se le va a pasar con gel de clorhexidina, porque eso no es así. O actuamos o esto no se va a curar. Una vez actuado, estos tratamientos sí que pueden tener cierto beneficio, pero antes nada. Ok. Muchas gracias, Esteban. Es un placer, como siempre. Muchas pena gracias. Es, igual que le he dicho a los anteriores, no poder darte un abrazo, de verdad, que tengo muchas ganas. ¿Sabes? Bueno, inventaremos abrazos virtuales dentro de poco ya. Y cuidaros mucho por Barcelona y que todo vaya bien. Gracias, igual. Como hemos hablado antes, además, antes de ya meter a Paco, ya que estará por aquí, lo importante que va a ser el tratar esta patología y sobre todo reconocerla a tiempo. Es súper importante, porque cada vez nos acucia más. Hemos colocado muchos implantes y ahora estamos viviendo de los problemas de los implantes, ¿no? Ahí está. Perdona, Esteban, déjanos de compartir la pantalla. Voy. A ver, Tengo ahí, ya estoy viendo a Paco. Hola, Paco. A ver, que no sé... A ver, un momento. A ver si puedo salir, macho. Yo soy un as en esto, ¿eh? Nada, voy hablando con Paco yo. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenos días, Juan Carlos. Pues muy ¿Qué bien. tal por Zaragoza? Muy bien, tenemos un día bonito, un poquito frío y ha salido un poquitín el sol, se ve un poco de luz. Oye, si no sale Esteban, yo creo que no tengo acceso a mi pantalla. Yo creo que Esteban ya ha salido. Ahora ya estoy aquí. Ya estoy. Sí, yo creo que ya ha salido. ¿Vale? Vale, bueno, voy presentando tu charla mientras que vas compartiendo la pantalla, Paco. Sí, muy bien. Me alegra un montón que participes en estas charlas y que formes parte del tridente perimplantario que Sí. estáis organizando. Me parece maravilloso. Tu charla va a ir sobre organización para el diagnóstico precoz de la perimplantitis y aceptación del tratamiento. ¿Vale? El doctor Torres es doctor en medicina y cirugía y especialista en estomatología. También es máster en implantología y rehabilitación oral, tiene el fellow por la European Board y es profesor del máster en implantología de la Universidad de Sevilla. Y es autor del libro Patología Perimplantaria también. Yo creo que no hay más que decir, Paco. Es un placer tenerte aquí con nosotros, de verdad. Y que nos vas a llenar de conocimientos para diagnosticar precozmente esta patología tan frecuente cada vez más. Adelante, cuando quieras. Muy bien. Muchísimas gracias, Juan Carlos. Buenos días, amigos. Y espero que todos los afectados por la epidemia tengan buena evolución. Y también deseo que todo esto acabe pronto y bien, que seguro que acabará. Y os felicito a Juan Carlos y a todos los organizadores y os agradezco haber contado conmigo. Como el tiempo es corto, voy directamente al grano.
Y pensad, mirad, el título está aquí arriba en rojo. De lo que vamos a hablar es de esto, de cómo organizarnos, porque en mi opinión todos los problemas periodontales, incluso dentales, perimplantarios, pueden verse como si fuesen un cubo de Rubik, no como si fuese un puzzle, sino un cubo de Rubik. Y yo ya analizaré un asunto que normalmente no se aborda en las presentaciones sobre implantes, pero que a mí me parece súper interesante, que es cómo nos organizamos para hacer un diagnóstico precoz y para que los pacientes acepten el tratamiento. Voy a compartirlo pues, para que el que no haya planteado, el que no piense en estos temas, pues tenga unas ideas iniciales, y para todos aquellos que ya estamos metidos, pues siempre nos gusta compartir y ver cómo lo hacen los demás. Y vaya, me pasa como a Esteban, ahora no me pasa no me adelanta la diapositiva. Un momentín, a ver qué hay que hacer para que adelante, para que pase. Si lo pongo aquí, debería pasar. Es que estoy en el fin de la presentación, estoy en las gracias. Claro, la había pasado rápido esta mañana y estaba en el final, perdón. Veamos, pues lo pongo aquí. Ya estás en la 1. Ahora ya estoy en la 1, que se parecía. Sí, Pues. perfecto. Queremos pues hablar de esto, de este tema. Y empiezo por el final, y estos son unas ideas que me parecen importantes y que es una especie de mensajes para llevar a casa. Y bueno, de aquí destacar que para mí lo importante es que todo el equipo esté implicado en la detección precoz de la perimplantitis, y que toda la organización administrativa, de citas, de agendas, de presupuestos y de todo esté organizado pues para que el paciente acepte el tratamiento. Así que esto requiere unos procedimientos normalizados de trabajo, que vienen a ser un poco diferentes de los protocolos, y los PNTs es lo que consiguen en los grandes hospitales, que un R1, por ejemplo, de cirugía, pues pueda practicar una cirugía de apendicitis cuando lleva pocos meses, puesto que la mayoría de los protocolos son de PNT. Cuando viene un problema más difícil, una apendicitis en un paciente con más complicaciones, pues algunas veces tendrá que llegar hasta el jefe de servicio, el que lo opere, pero la mayoría de los procedimientos de trabajo, si están normalizados, tienen un montón de ventajas. Y sobre todo, lo que es importante es desarrollar un lenguaje propio, adaptado a nuestra forma de expresarnos y adaptado a las necesidades y a los requisitos, a los medios de los que disponemos en cada una de nuestras consultas. ¿Veis? Este es un esquema clásico de división del estudio de la perimplantitis, y que no afronta el tema de la organización de la consulta. Y a mí me interesa mucho incidir exclusivamente en este tema hoy. Cómo hacer la organización de la consulta para que el paciente acepte, y sobre todo cómo conseguir hacer un diagnóstico precoz, porque sabemos que un diagnóstico precoz nos permite afrontar a un paciente con mejor pronóstico cuando la periodontitis es inicial o cuando es una mucositis A o B, como nombraba Esteban hace poco. El paciente de abajo tiene un pronóstico peor si, por lo que sea, en la primera consulta o porque hace muchos años que no viene, nos encontramos con esta imagen. Es decir, a la derecha, veréis aquí arriba a la derecha, ya no lo nombraré más, pero hay una especie de bombilla para manifestar una idea, para destacar una idea que, aunque sea básica, a lo mejor no está bien profundizada, o que nosotros a lo largo de los años en la consulta hemos modificado en cuanto a su forma de expresión. Veis este paciente en el que, fijaos lo importante que es tener una buena radiología. En esta misma radiografía, una ligera desangulación nos facilita el tener más información. Fijaos que parece que hay como unos restos de cemento que verificamos durante la cirugía, lo veis a la izquierda, y a la derecha vemos como la pérdida ósea es tal como anunciaba la simple radiografía, sin tener ni siquiera CBCT. De manera que sea como sea de complejo el cubo de Rubik que nos organicemos, sea de muchas caras o muy difícil de componer, en realidad conviene tener diseñados a nuestras consultas, adaptados a nuestros medios humanos, a nuestra formación y a nuestro entrenamiento. Sobre todo, conviene expresar un lenguaje propio que facilite que el paciente acepte el tratamiento que nosotros vamos a construir, que vamos a diseñar en fases iniciales. Estas ideas empezamos en el pasado a desarrollarlas en algún texto, como ha enseñado antes el doctor Padullés,
En el presente seguimos asistiendo a congresos todos los que podemos. Aquí hay una foto del último congreso que organizó maravillosamente SEPA en Mallorca, y seguimos trabajando con el equipo en la formación y en los protocolos, en el diseño de los procedimientos y protocolos y los documentos. El futuro está aquí, en compartir información en la universidad, y en un futuro más reciente que se ha visto truncado por el coronavirus, pues está el abordar durante 8 horas un tema general de preimplantitis, los últimos avances en cuanto a diagnóstico y tratamiento. La primera idea, así, aparte de esta exposición general, la primera idea es que, como decía antes Esteban, nosotros tenemos que diferenciar bien si estamos ante una mucositis, ante una perimplantitis, o si estamos dentro de un marco periodontal. Y en realidad lo que buscamos es cómo aceptar el tratamiento. Y claro, nos interesa saberlo en el primer momento en la primera visita, porque queremos comunicarle al paciente y no va a ser el mismo lenguaje el que vamos a emplear para hablar de una mucositis, o para hablar de una mucositis que probablemente tendrás que tener un tratamiento quirúrgico porque tienes además perimplantitis, y además necesitarás un tratamiento periodontal porque estás en un marco de periodontitis. Por lo tanto, me interesa saberlo. Tengo más probabilidades de que acepte el tratamiento el paciente si la primera vez que oye hablar de eso, en el primer momento yo ya tengo una idea muy clara de cuál es el problema que tiene el paciente. Y me interesa saberlo en el primer momento por esto que os digo de manejar el lenguaje, y porque yo sé que lo más difícil, en todos los casos de perimplantitis, lo que más me cuesta convencer al paciente es cambiarle los hábitos. Los hábitos, esta es una simplificación de los factores de riesgo con respecto a perimplantitis que todos conocemos, y sabemos que hay unos factores que tienen un análisis, una incidencia muy grande en la prevalencia, en la presentación y en la evolución de las perimplantitis. El control de placa y la periodontitis suelen ir unidos, suelen ir ligados, y me va a costar cambiar al paciente estos hábitos, y si no los cambio sé que aumento el riesgo. Estas son ideas que tengo que tener en mente para planificar mis protocolos y para diseñar el lenguaje que voy a utilizar con el paciente. Otra idea fundamental es que desde la primera visita yo tengo que poder asegurar si estoy ante una mucositis o una perimplantitis. Y recordad que la única manera de diagnosticar, de asegurar que tengo una mucositis, es porque he descartado perimplantitis. Es decir, que el lenguaje cambiará en un caso o en otro. Y para descartar una perimplantitis, desde luego, yo no elimino primero, no conviene eliminar primero el sarro para después valorar el problema perimplantario, sino que no hablamos un lenguaje diferente desde el principio. No hace falta tratar la mucositis, aunque bien es verdad que todos los tratamientos de cirugía perimplantaria van a ir precedidos de un tratamiento médico, es decir, de un tratamiento de mucositis. Pero mi lenguaje y mi planificación en los protocolos con respecto al paciente va a ser diferente. Así que dentro de este esquema, en este primer punto, nos encontramos con que hay dos asuntos a tener en cuenta, que es que la primera persona que toma contacto con el paciente y tiene, por tanto, la posibilidad de hablarle y expresar un lenguaje y organizar unas citas, suele ser la higienista durante las visitas de monitorización. Y en los últimos tiempos estamos valorando utilizar de rutina plantillas de valoración de riesgo de perimplantitis, que luego os enseñaré. Y preferimos utilizar el concepto de monitorización para estas visitas programadas de mantenimiento, porque cuando hablamos de mantenimiento parece que cargamos más la carga en el dentista que en el paciente. Parece que somos nosotros los que tenemos que mantener. Cuando hablamos de control o revisión, pues da la impresión de que a algunos pacientes no les gusta que les examinen. Cuando hablamos de tratamiento de apoyo, pues parece que algunos pacientes se enfadan porque después de 8 años de tratamiento me vas a decir ahora que me tienes que operar, pues ¿para qué me vengo a tratar? Cuando hablamos de detección continua es parecido a lo de control o revisión, es un lenguaje un poco así, que preferimos hablar de mantenimiento, de monitorización de implantes, para hablar de estas sesiones conocidas como mantenimiento o como tratamiento periodontal de apoyo. Me he vuelto a salir de aquí y ahora ya no me vuelve a pasar. A ver si desde aquí paso. Sí.
paso de abajo. Bien. Durante cualquier visita de tratamiento, ya sea perimplantario o no, durante cualquier tratamiento de cualquier paciente, la mayor parte del tiempo se lo vamos a dedicar a las visitas de mantenimiento. O sea, el mayor tiempo de lenguaje y de comunicación con el paciente lo vamos a tener a lo largo de la vida de la restauración. Y durante cada una de estas visitas, ya sean de monitorización o de cualquier tipo dental, no conviene corremos riesgos si nos metemos a tratar nada más diagnosticar. Así que es imprescindible antes de tratar pues haber diagnosticado, haber informado al paciente de cuál es su patología y qué es lo que vamos a hacer y planificar el tratamiento. Y aquí tenemos el inicio de un protocolo que nosotros utilizamos en el que la higienista toma datos, documenta y consulta con el especialista. Este esquema lo vamos a seguir, lo vamos a desarrollar por completo un poco más adelante. ¿Qué es lo que hace exactamente la higienista durante la visita de monitorización en un paciente que no tiene antecedentes periodontales? Pues podemos seguir un esquema sencillo, podríamos seguir un esquema sencillo en el que si los tejidos blandos y las prótesis están bien, no hace falta que le vea el dentista y pasa la higienista a observar los depósitos para tratarlos y valorar en función de la presencia de placa o de sarro la siguiente visita si es dentro de 3 o de 6 meses. Y los temas radiográficos, los controles radiológicos estarían previstos con anterioridad. Nosotros, después de llevar muchos años tratando a pacientes con problemas periodontales, preferimos englobarlos dentro de nuestro esquema general de tratamiento de periodontitis, de la sesión de mantenimiento de monitorización periodontal que hemos desarrollado interpretando al INDE. Seguimos el INDE 100% y cambiamos solamente algún nombre. De manera que al final de la sesión de monitorización determinamos la próxima cita entrando en la Universidad de Berna. Esta es una web que yo os conmino a visitar porque es gratuita y no te pide datos personales ni datos del paciente a excepción de unas cuantas preguntas sobre su patología, con lo cual te valora el riesgo y te determina la próxima cita de una forma sistemática, estandarizada y que se puede comparar con resultados de otras clínicas porque hay muchísima publicación sobre la valoración de riesgo y la determinación de citas para conseguir el cumplimiento de las citas por parte del paciente. Lo que hace la higienista en general, y en el caso de que afronta una monitorización en un paciente que tiene antecedentes de periodontitis, es seguir la rutina, seguir los pasos. Lo primero que observa es la prótesis y toma decisiones, tiene su árbol de decisiones. Lo segundo es observa visualmente la mucosa para a continuación con los 2 dedos pulgar e índice buscar a la expresión digital, buscar el sudado y en función de los resultados pues decidir si continúa con la sesión de monitorización o entra en el procedimiento de mucositis al que puede entrar por varios días o directamente entra al procedimiento de perimplantitis. En cuanto a la valoración del riesgo, os recomiendo la lectura de este artículo de Araujo y Malo, porque ya hace un par de años, 3 años, que se están proponiendo estos temas, igual que la valoración de riesgo perimplantario de la Universidad de Berna, valorar el riesgo de perimplantitis. O sea, la Universidad de Berna valora el riesgo de problema periodontal. Esta página, esta web es reciente, es gratuita, lo único que pide es loguearse, pero no tiene coste y ofrece muchísima información sobre perimplantitis y desde luego ofrece un test en directo para valorar el riesgo de perimplantitis. Nosotros actualmente estamos trabajando en un test para que el paciente complete, tal vez en la sala de espera, tal vez en la web, tal vez en algún díptico o tríptico en la consulta, de manera que cuando vayamos a hablarle de que vamos a analizar sus implantes, ya se hace a la idea de que estamos mirando más cosas que simplemente el implante. ¿Cómo se organiza la consulta? ¿Cómo podemos organizar la consulta para poder hacer nuestro diagnóstico precoz y promover la aceptación del tratamiento?
pues hay dos asuntos que no merecen más mención, y es que es imprescindible que la consulta tenga la rutina de tener una primera radiografía nada más instalar la prótesis. Es decir, una baseline es indispensable porque nos va a ayudar muchísimo para poder comparar en las siguientes visitas y poder evaluar si estamos entrando en perimplantitis o nos mantenemos en mucositis. Y otro asunto que tampoco merece más mención, pero que es importantísimo trabajar, es que en la consulta nos conviene medirnos, y solemos medir los resultados clínicos, pero no los de aceptación de planes de tratamiento, y conviene tenerlo bien medido. ¿Cómo planificamos nosotros nuestra formación para desarrollar nuestros propios sistemas, nuestros documentos, nuestros protocolos y los procedimientos normalizados de trabajo? Pues procuramos hacerlo en base al conocimiento científico, y lo guiamos ya, el aprendizaje del conocimiento lo guiamos hacia una comunicación eficiente para la aceptación del plan. Por cierto, mirad en esta fotografía qué es lo que le estamos planteando, qué es lo que le estamos pidiendo a una cureta cuando pretendemos limpiar la superficie del implante con una cureta. Esto es anecdótico. A modo de ejemplo de valoración de nuestra formación o de planificación de nuestra formación, pues este esquema de Pace y Corman es lo que estudiábamos hace muchos años y que nos servía para explicar al paciente que tenía un problema multifactorial. Y ahora con lo del coronavirus se nos ha abierto una nueva puerta de comunicación. Ahora os digo por qué. Corman un poco después ya no lo explicaba así de simple, sino que hacía ver que el problema de la periodontitis era complejo, de manera que eran diferentes planos que además estaban espacialmente situados en diferentes niveles, posiciones y orientaciones, con lo cual el problema es complejo. Pero realmente el esquema que a mí me encanta es el de TABA, y es el que nos sirve para explicar de manera comprensible para el paciente, porque ahora hay que contar con que con lo del coronavirus los pacientes van a tener mucha más información técnica, y saben que no es el propio virus, sino que son las defensas, los macrófagos del organismo los que provocan las neumonías. Y es algo parecido a lo que nos explica el esquema de TABA, parecido salvando las distancias, porque son los lipopolisacáridos de la placa y las propias bacterias los que promueven, mediante una cadena de acciones en la que intervienen muchas citoquinas y muchas moléculas, son las que promueven la aparición de leucocitos que en última instancia necesitan espacio, y ese espacio se lo roban al hueso, y esa pérdida de hueso es lo que nosotros detectamos en las perimplantitis. Como veis, ahora la gente, yo espero que esté más formada. Yo sé, lo veo por mis amigos que no son médicos ni dentistas, y sé que están más formados en cuanto a la patogénesis de la neumonía por corona, y va a ser, yo creo, más fácil aplicar el esquema de TABA a nuestra comunicación con el paciente para explicarle lo que le pasa con la pérdida de hueso alrededor de implantes. Así que una vez que yo he tenido mis criterios y he adquirido mi formación, pues he decidido implicar al equipo en el diseño de los propios protocolos normalizados de trabajo. Y a los dentistas nos resulta muy fácil elegir entre diferentes protocolos que son quirúrgicos. A los que nos gusta la cirugía, lo que nos gusta es planificar cirugías. Y sin embargo, para comunicar con el paciente, lo que necesitamos es diseñar, conocer de qué medios disponemos en la consulta, cuáles son las herramientas y el equipo humano que disponemos para afrontar las diferentes situaciones que nos encontramos alrededor del implante, y en base a eso diseñar nuestro propio procedimiento normalizado de trabajo. Es decir, ante una mucositis, pues cada uno puede diseñar en su consulta, con base científica, qué es lo que va a analizar, en qué orden lo analiza, cuáles son las decisiones que puede tomar, porque todo esto, conocido además desde la primera visita, aquí veis el protocolo de mucositis, y enseguida veremos el procedimiento normalizado de trabajo de perimplantitis, que conocer esto y tenerlo diseñado y que lo conozcan todos los miembros del equipo, pues esta es nuestra adaptación de la terapia interceptiva acumulativa que nombraba Esteban en la charla de antes. Pues conocerlo desde el principio y conocerlo todo el equipo nos va a permitir que la comunicación con el paciente en cuanto a presupuesto, planificación de citas, organización de citas subsiguientes para diagnóstico precoz nos sea posible y nos permita alcanzar más éxito en el tratamiento de la perimplantitis.
Aquí tenéis algún ejemplo de las instrucciones que le podemos dar al paciente, en la que le nombramos cuáles son las complicaciones que puede tener, cuál es la manera de hacer su mantenimiento diario y qué es lo que le va a pasar cuando venga a las siguientes citas de monitorización de implantes. El equipo debe conocer dónde está ubicada la información en el ordenador de la consulta, también debe conocer la ubicación de todos los procedimientos normalizados de trabajo que ha contribuido a crear y tiene que organizarse para entrar en la Universidad de Berna y valorar el riesgo o entrar en las páginas que deba entrar. Así es como lo organizamos en la consulta. Un problema fundamental es el lenguaje con el paciente, porque según cómo le contemos las cosas podemos obtener un rechazo, una culpa o conseguir su enfado. Y antes que eso están los remordimientos del dentista. Me refiero con esto a estos pacientes que acuden 2 o 3 años después, que tienen periimplantitis y que el dentista considera pues que es demasiado poco tiempo para presentar periimplantitis, se siente culpable y entonces puede llegar a no informar al paciente de la periimplantitis, y esto hay que quitarse ese remordimiento, porque estamos convencidos de que un diagnóstico precoz consigue un tratamiento más eficaz, más eficiente, muchas veces con mucho menor coste que una periodontitis, el que se consigue con una periodontitis más avanzada. De manera que para facilitar la aceptación, nosotros tenemos un lenguaje propio que puede ser cualquiera es válido, cualquiera que le explique al paciente pues, cosas que todos sabemos que son ciertas en un lenguaje que él pueda entender. Solemos hablar siempre de 3 factores y de 4 etapas, incluso en los casos de periimplantitis, naturalmente, los 3 factores que provocan la formación del sarro. No decirle que no cepilla, por ejemplo, no es que cepilles mal, porque hay gente que no cepilla nunca y sin embargo no tiene problemas, y al revés, hay gente que está continuamente pendiente del cepillo y desarrolla pérdidas de hueso. Y las 4 etapas, seguimos las 4 etapas del INDE, que también aplicamos a los tratamientos de mucositis. Por eso, en la primera etapa hacemos lo que llamamos el tratamiento médico o tratamiento de la mucositis antes de llegar al de la periimplantitis. Frases que hay que evitar, que nosotros tenemos la experiencia de que no funcionan bien, cuando no transmitir mensajes negativos y reemplazarlos por positivos, no hablarle de que está perdiendo o fallando un implante, sino hablarle de que las bacterias que han colonizado alrededor del implante están consiguiendo que pierda hueso, o cualquier otro lenguaje que vosotros os podáis, que cada uno se puede imaginar. Y cuando hay que conseguir que le vea un especialista, entonces hay que remitirle al especialista primero poniéndole en valor para que no se sienta que le marean o que pierde o que tú no entiendes y le tienes que mandar a otro, desarrollar unas cuantas frases para facilitar ese traslado y desde luego trasladarle información. Y dentro del traslado de información no solo son importantes los datos técnicos, sino también los datos de vínculo. No olvidar nunca, hablar al paciente tiene que conocer las consecuencias de no llevar el tratamiento y cuáles son los beneficios de tratar. Y aquí, si desarrollamos el procedimiento que estamos siguiendo en la actualidad y que habíamos empezado antes, cuando le llega la información al especialista, puede ser que le pueda ver en este momento o en este momento no. Si el especialista puede ver esa información, puede decidir encargar más datos o encargar ya directamente el tratamiento periodontal. Cuando se tienen todos los datos es cuando se planifica la cirugía. Si el dentista no puede verle en ese momento, es previsible que necesitemos organizar además una cita previa. Es fundamental que el vínculo del paciente sea con más de una persona, no solamente con el dentista que le va a tratar, sino con recepción, con coordinación, con administración, con las higienistas, las auxiliares, con todo el equipo, porque cuando generamos confianza en el paciente, porque todos hablamos el mismo lenguaje y tenemos la misma información, tenemos más posibilidades de ayudarle a resolver sus problemas, su patología. Y un minuto, Paco, por favor. Os recomiendo, ya acabo, esta es la recomendación de leer este capítulo donde explica comunicación Primitivo Roche y donde explica que todas estas cosas, estas 4 acciones de vínculo, datos de diagnóstico, decisión de plan y coordinación, presentación del plan, no tienen por qué ser en la misma visita y podemos emplear hasta 4 visitas.
Y los que tengáis interés, seguid por favor los eventos que estamos organizando. Os recuerdo muy rápidamente, y las leo, los mensajes que pueden servir a modo de resumen, y os deseo que todos acabemos muy bien lo del corona. Os agradezco mucho a todos y felicitaciones a la organización. Muchas gracias, Paco. Una conferencia muy práctica para el día a día de nuestras consultas. Y como le decía antes a Esteban, lo importante que es el saber tratar esta patología y reconocerla a tiempo, como nos has explicado. No me da tiempo a hacerte ninguna pregunta, tenéis muchas preguntas. Recuerdo a todos los asistentes que haremos la mesa redonda de perimplantología el día 7 a las 5 de la tarde. Hora española. ¿Vale? Como habíamos acordado. Voy a seguir con Guillermo, que ya le tengo ahí. Paco, muchísimas gracias. Gracias a ti. De verdad. Voy a seguir con el siguiente conferenciante, que es el último del tridente perimplantario, que es el doctor Cabanes. Buenos días, Guillermo, ¿me escuchas? Buenos días, sí, sí, todo perfecto. Voy a compartir pantalla. Bueno, voy diciendo tu charla que nos vas a dar. Hay muchas preguntas sobre láser, que las podréis, el tratamiento con láser de la patología perimplantaria, que la resolveréis el próximo día 7, como hemos dicho. Guillermo, vas a hablar sobre optimización del tratamiento de la perimplantitis mediante implantoplastia, gel de peróxido de hidrógeno y técnica BOP, ¿no? ¿Es así? Así es. ¿Vale? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Por Muy Castellón? bien. Bueno, ¿Todo bien? Bien, esperando, como digo yo siempre, salir de la cueva, a ver cuándo nos dejan. Bien, Seguro, para hacer cosas. seguro que pronto, dentro de un par de años estaremos todos fuera, Sí. seguro. Bueno, un montón de años viéndote, oyéndote y de todo. Es un placer tenerte aquí, de verdad. Guillermo es licenciado en odontología por la Facultad de Medicina, es especialista universitario en implantología por la Universidad de las Islas Baleares y es doctor en odontología también por la Facultad de Valencia, ¿vale? Y su tesis doctoral es un gustazo para el que la quiera leer o pueda leerla, porque de verdad es una magnífica. Y algún día nos volverás a dar esa charla sobre tornillitos y fracturas y de todo, que es un lujo de charla. Os dejo con él, que no os quiero interrumpir, que vamos un poquito más del tiempo. Un fuerte abrazo. Muy bien. Muchas gracias. Yo voy a tratar de optimizar, pues sí, pues por cuestiones de tiempo, el tiempo manda, voy a tratar de optimizar al máximo. Antes de empezar, quiero de verdad daros las gracias por la invitación de estar aquí y el esfuerzo que habéis hecho por organizar este congreso en un tiempo récord y además un congreso en el cual esta mañana me habíais comentado que había prácticamente 6.000 inscritos. O sea, me parece impresionante y muy loable y muy de agradecer. No es por meterte presión, ahora mismo te escuchan 1.900 personas, Sí, tanto en las dos plataformas que hay. Pues aprovecho para enviar un gran abrazo a todos, a los que me conocen y a los que no. Y bueno, vamos a pasar sin más a hablar de lo que yo quería contaros. Y lo que yo quería contaros lo voy a hacer previamente con dos pequeñas reflexiones. Para empezar, quiero deciros que me gustaría aprovechar el título de la primera ponencia de nuestro primer compañero, el doctor Aranguren, el cual nos decía como título que la endodoncia salva dientes. Pues aprovecho para decir que nosotros desde la perimplantología tratamos también de salvar implantes y que realmente es importante tratar de salvar implantes, ya que si podemos, tenemos que evitar la opción de extraerlos para empezar a realizar procedimientos regenerativos laboriosos para reponer de nuevo los implantes. Y eso, conforme el doctor Aranguren nos ha enseñado que es posible con los dientes, también es posible con los implantes. Primer mensaje. Segundo mensaje que quiero transmitiros, y ya es a partir de un primer caso clínico. Bueno, los que me conocéis sabéis que yo soy una persona eminentemente clínica y que trato de ser siempre muy práctica de transmitir cosas que podamos aplicar, ya no diré hoy el día siguiente a la clínica, sino el próximo día que nos dejen ir. Pero el segundo mensaje que quiero transmitir es que, como veis aquí en este artículo que os reflejo de mi colega y amigo Luigi Canulo, nos habla de algo importante, y es que
Por ejemplo, en este artículo analiza 300 y pico implantes, todos ellos afectados con perimplantitis, y nos da las causas de la perimplantitis en esos implantes. El 30% de la causa de la perimplantitis en esos implantes es una causa directamente inducida por placa, pero el 70% de la causa de ese grupo de 300 y pico implantes está relacionada con el operador. Y relacionada con el operador, en concreto, en un 40% relacionada con la prótesis y en un 30% relacionada con el acto quirúrgico. Con lo cual, démonos cuenta de la responsabilidad que tenemos en nuestras manos de hacer que todo funcione bien o que todo funcione a medias o mal. Dicho esto, os voy a presentar mediante un par de casos clínicos detallados un protocolo que os planteo para tratar de tratar estas perimplantitis, en algunos casos del modo más simplificado posible, siempre y cuando esto se pueda decir en un tratamiento de esta envergadura, lo más simplificado posible, lo más práctico posible, aprovechando los propios aditamentos que lleva el implante, que a veces conocemos la marca del implante, pero otras veces con toda la pletora de implantes no sabemos ni dónde vienen, ni quién es su padre ni quién es su madre, y aprovechando todo lo que nos lleva, lo que nos trae el propio implante, tratando la perimplantitis y además protegiendo o simulando estéticamente la protección mediante la prótesis del titanio expuesto e incluso mejorando la biomecánica de ese conjunto pilar-implante. Y es lo que voy a hacer. Para eso empiezo mostrándoos este primer caso en el cual, como os decía, si observamos esta perimplantitis, vemos que aquí hay una serie de factores humanos, como es, en primer lugar, este implante, que es un implante que está diseñado para ser colocado a nivel yuxta o infraóseo. Es seguro que nunca ha estado a ese nivel. Podemos imaginar que el hueso nunca habrá estado a este nivel en este implante. Y por otro lado, este tipo de pilar interno es un pilar, como vemos, es un pilar troncocónico, cónico de conexión cónica, pero no es antirrotatoria, es decir, se ha utilizado un pilar que posiblemente sería para prótesis múltiples y se ha utilizado para una corona individual. O sea, lo que nos dice Canulo, se ha juntado ahí todo, se ha reunido todo el elenco de alteraciones que puede provocar un operador en un implante. Entonces, en este caso, lo que voy a hacer es que voy a descementar, paso ya directamente a explicaros un poquito cuál es el procedimiento. Paso a descementar la corona, descemento la corona, elimino, desatornillo el aditamento, descontamino el aditamento y empiezo a tratar la fase quirúrgica directamente y os explico cómo. Vemos que al levantar el colgajo, observamos aquí una zona de tejido granulomatoso como podíamos esperar después de ver el estudio radiográfico, abundante. Y ahora lo que vamos a hacer para tratar este implante es que vamos a tratar el implante mediante implantoplastia del implante e implantoplastia del pilar para transformarlo en una morfología acorde a lo que nosotros queremos realizar después protésicamente y vamos a descontaminarlo de un modo específico. Bien, voy a utilizar un grupo de fresas de tratamiento de perimplantología, como son este grupo de fresas, y voy a continuar con otro grupo de fresas aplicadas al implante también, que son fresas directamente para tallado dentario de dientes BOPT. Veréis cómo lo utilizo. El procedimiento es empezar, una vez hemos levantado los colgajos, ya os digo también que voy a hacer un tratamiento quirúrgico perimplantario puramente resectivo, sin realizar ningún tipo de regeneración, para que veáis hasta dónde podemos llegar con estos procedimientos, de forma que sea lo más simplificado, lo más abaratar costes para pacientes que ya vienen cansados y enfadados a nuestras consultas muchas veces con sus problemas perimplantarios, y que de alguna forma lo que veis que yo puedo conseguir con un tratamiento puramente resectivo, sin utilizar ningún tipo de biomateriales, vosotros lo vais a poder ampliar en la medida en que deseéis con cualquier tipo de biomaterial. Pero quiero que veáis qué es lo que se puede conseguir solo con esto. Entonces vamos a empezar con una primera preparación con una fresa de bola, eliminando esquirlas óseas, zonas irregulares óseas para crear después, para evitar tener microcráteres que nos generen bolsas perimplantarias debido a la morfología anómala del hueso de debajo de la encía. Una vez eliminamos y regularizamos esa cresta ósea, quitando todos los recovecos, vamos a empezar a realizar una implantoplastia después de haber descontaminado el pilar y volver a enroscarlo. A pesar de que es un pilar no antirrotatorio, veréis cómo lo vamos a utilizar en esta prótesis. La idea es que volvemos a colocar el pilar y empezamos a realizar una implantoplastia del implante mediante, en primer lugar, una fresa de diamante de aro verde del fresero de BOPT.
porque el objetivo es transformar la morfología divergente de este implante en una morfología troncocónica convergente tanto en implante como en pilar, que nos permita, después de limpiarlo y descontaminarlo, confeccionar una prótesis BOPT que cubra todo el titanio expuesto, para recuperar, además de la salud, la estética. Entonces empezamos a modificar la morfología del implante con la fresa de aro verde, continuamos con la fresa de aro rojo para dejarlo perfectísimamente pulido y a continuación con los cepillos de cerdas metálicas también seguimos puliendo y limpiando la superficie del implante, y a la vez de estos cepillos podemos introducirlos en la parte interna de los recovecos óseos para facilitarnos llegar a la eliminación de esos restos de tejido de granulación a los cuales muchas veces no podemos llegar con nuestro instrumental manual. Entonces, este sería el procedimiento. Cuando estamos ya limpiando y empezamos a pasar el cepillo de cerdas metálicas, seguimos limpiando con ese cepillo el implante al cual hemos eliminado mediante implantoplastia todas las espiras y hemos transformado su morfología divergente en morfología convergente, y nos metemos alrededor en los recovecos óseos para que no quede ningún resto de tejido de granulación. Después irrigamos profusamente con fisiológico para no dejar ningún resto de elementos de titanio, que sabéis que los pequeños esquirlas o gritos de titanio pueden ser activadores de macrófagos, lo cual no va a funcionar bien después, no nos va a dar una buena evolución a nivel regenerativo y curativo. Tenemos que eliminar también si quedan pequeños pelitos metálicos, ya que estos cepillos yo los utilizo a una velocidad bastante elevada. Y una vez tenemos ya el implante fresado, con la implantoplastia realizada, con la morfología cambiada y con las espiras eliminadas, vamos a proceder a la descontaminación química. Hay múltiples sustancias químicas para descontaminar, cada maestrillo tiene su librillo, hay pocos estudios concluyentes al respecto. No voy a entrar ahora en posibilidades de ortofosfórico, clorhexidina, piperamicina, pomadas de tetraciclina. Os hablo exclusivamente de mi experiencia. Mi experiencia es, yo tengo que descontaminar algo en lo cual sé que existe gran cantidad de bacterias, principalmente anaerobias, con lo cual lo que más tranquilidad me da es algo que genere lo que a las anaerobias más les molesta, que es oxígeno. Por tanto, peróxido de hidrógeno. Habitualmente, el peróxido de hidrógeno, el agua oxigenada, se ha utilizado en modo líquido con tolundas de algodón, y no es una mala idea utilizarlo conforme os planteo aquí, en forma de peróxido de hidrógeno en gel al 6%, que tenemos fácilmente accesible en nuestra clínica utilizando un gel de blanqueamiento de peróxido de hidrógeno, no de peróxido de carbamida, porque nos interesa, aunque el equivalente a peróxido de hidrógeno del 6% sería el carbamida del 16%, o del 18, nos interesa peróxido de hidrógeno que es capaz de liberar rápidamente las moléculas de oxígeno, que es lo que nos interesa en el medio. Y la posibilidad de aplicarlo en gel nos facilita mucho, comparado con la aplicación líquida del agua oxigenada o del peróxido de hidrógeno, la ubicación en la zona donde nos interesa, que es en el implante, y en el hueso subyacente. Esto lo publiqué en el 2016 en compañía de mis amigos y compañeros José Mengual, el doctor Padullés y el catedrático de biomateriales Javier Gilmour. En 2016 lo publicamos en Gaceta Dental. Es una forma muy sencilla y cómoda de descontaminar. Bien, una vez hemos descontaminado este implante tratado, con mucha frecuencia utilizo PRF para favorecer la regeneración, pero ya veis que no voy a poner ningún tipo de biomaterial, para que veáis cómo responde solo con eso. La idea es que ahora, una vez terminado este procedimiento, suturamos, hacemos una sutura bien adaptada al implante que nos retraiga el tejido hacia apical para eliminar al máximo posible la existencia de pseudobolsas. Y esta es la situación que me interesa que veáis, de cómo es el implante y el pilar antes de realizar la implantoplastia y cómo quiero que quede después para transformarlo en una morfología troncocónica no divergente que me permita realizar una corona después BOPT que cubrirá incluso el gap de unión entre pilar e implante y llegará hasta donde esté la encía. Y todo este titanio que quitamos aquí se lo regalamos a los tejidos blandos de soporte y de sellado, que es lo que queremos que evolucione bien en el implante. Bien, después de esperar mes y medio, el paciente se va así, sin ningún tipo de corona provisional, él se cepilla perfectamente, vemos que la evolución de la encía es correcta, no quiero hacer gastos superfluos, quiero asegurarme de que ese implante funciona. Vamos a realizar una toma de impresiones de modo convencional, como realizaremos con un diente, colocamos un hilo de retracción, tomamos una silicona de impresión y después se prepara el modelo para confeccionar la corona definitiva. Este modelo se puede preparar en el laboratorio, pero yo personalmente desde hace muchos años en todas mis coronas
sobre implantes o sobre dientes, hago la preparación de los modelos yo en mi clínica con material rotatorio de la clínica y un cuchillete de escayola o cola de castor, porque a mí lo que me interesa es preparar bien la emergencia alrededor del implante que me daría la colocación de una corona provisional, que en este caso no he utilizado, y es la emergencia deseada que después el protésico, yo envío este modelo al laboratorio, el protésico va a generar una corona adaptada a esta morfología y esta morfología se la trasladaremos a la boca como si fuese un cuño que por compresión traslada esta morfología de emergencia que yo he creado aquí a la encía por compresión. Fijaos que ahora vamos a realizar ya el cementado de la corona, podemos colocar un hilo de retracción si lo deseamos para evitar riesgo de colocación de cemento en el interior del surco, y nuestra corona cubre, si os dais cuenta, va a cubrir el gap de unión pilar-implante. Por eso me atrevo a utilizar este pilar que no es antirrotatorio, ya que mi corona cubre pilar, gap de unión y se apoya sobre el implante, de modo que queda protegido la parte antiestética de titanio expuesto y además queda mejorada la biomecánica del conjunto pilar-implante, ya que el gap queda escondido en el interior de la corona. Esta es la situación para que comparéis cómo estaba el implante con su corona inicialmente, antes de tratarlo, y cómo acoplo yo después mi corona BOPT. Esta es la zona donde el final de mi nueva corona va a cubrir al implante, que sería más o menos a este nivel. Veis que el gap del pilar ha quedado en el interior y mi corona va a llegar más o menos hasta aquí. Con lo cual estoy mejorando la biomecánica del implante, lo estoy transformando en una especie de implante monobloc. Y esta sería la evolución perfectamente aceptable al cabo de 14 meses de este caso, y es más, al cabo de 3 años. Fijaos, con la radiografía, el hueso estable en esa posición. Esto lo pude publicar en el año 2018 en la revista Dental Tribune, acompañado de mi maestro y mentor, el doctor Lloyd, y este caso y el siguiente que os enseñaré lo podéis ver con detalle, si lo deseáis, en formato de vídeo en mi canal de YouTube. ¿De acuerdo? Pues bien, presento otro caso tratado de forma similar. Este es un caso de un implante inferior. Veis que es un implante también con un defecto más marcado en cratering, si cabe, un implante muy en trompeta, no es Straumann, con una gran divergencia. Este es el típico caso que muchos odontólogos tratarían muy correctamente, limpiando, descontaminando y después regenerando, ya que tenemos un defecto en cratering, que puede contener muy bien el biomaterial, pero yo ya os digo que una vez más os quiero mostrar hasta dónde podemos llegar simplemente con la terapia resectiva, para que todo lo que además vosotros podáis hacer a partir de ahí sea incluso mejorar mi resultado de tratamiento. Entonces, en este caso, la idea es que inicialmente, como no voy a regenerar en esta zona, tengo que quitar parte de esa porción de hueso que se podría conservar, pero en este caso no lo voy a hacer porque quiero que veáis el potencial de la terapia resectiva. Elimino partes de esas zonas de cratering que me van a crear pseudobolsas posteriormente, y ahora sí que para eliminar esta porción muy divergente de trompeta, en vez de empezar directamente con las fresas de diamante, tengo que empezar con las fresas de carburo de tungsteno a eliminar esa porción de cuello. Previamente he descontaminado, he desconectado el pilar, lo he descontaminado y lo he vuelto a atornillar. Ahora ya continúo tallando con una fresa del fresero de Bob de aro verde, de diamante de aro verde grueso, y ya voy transformando esa morfología de trompeta en morfología troncocónica. Después empiezo a trabajar con el cepillo de púas metálicas y veis aquí cómo continúo limpiando hasta pasar al final ya una fresa de diamante de aro rojo, de diamante fino, y dejo el implante y el pilar perfectamente limpios, pulidos, troncocónicos, y procedo a la fase de descontaminación química con gel de peróxido de hidrógeno. Así nos queda el implante y suturo, y esta es la imagen inicial y la imagen de después de haber modificado la morfología del implante con la implantoplastia y la descontaminación. Al cabo de 4 meses, este paciente, por temas de viajes, etcétera, no pude empezar a hacerle su corona definitiva hasta el cabo de 4 meses, un tiempo durante el cual estuvo simplemente cepillándose y viendo que todo evolucionaba bien. Procedimiento, el mismo que antes. Ahora colocamos un hilo de retracción, tomamos una impresión y trabajamos con una prótesis cementada, igual que realizaremos en un diente, teniendo en cuenta que aquí la biomecánica tenemos que ir un poquito más con cuidado con ello, ya que este implante está descentrado y tenemos que tratar de controlar de alguna manera este cantilever mesial que vamos a tener para este molar. ¿De acuerdo?
Veis como ahora una vez lo tengo vaciado, yo en mi clínica preparo el modelo de forma que dibujo mi contorno de lo que va a ser mi futura corona, creo aquí una pequeña huella en forma de ponticoboide que va a ser el apoyo mesial de la porción mesial de cantilever del molar, preparo la emergencia que yo deseo tener alrededor del pilar y confecciono una corona que debe ser una corona que, para minimizar el efecto deletérea biomecánico de esta extensión mesial, voy a realizar una superficie de contacto en vez de un punto de contacto, y además en sentido vestíbulo lingual va a ser una corona estrecha de anchura premolar, no de anchura molar, porque no puedo sobrecargar el trabajo de este implante, que ahora está trabajando como un monobloc, ya que estoy fidelizando implante y pilar. El gap queda escondido dentro de la corona. Esta es la corona con filosofía BOPT y fijaos, el día de la cirugía, al cabo de 4 meses, la morfología del implante y la situación intraoral y el cementado de la corona. El cementado de la corona, este es el mismo día de la colocación, porque lo que quiero que veáis es cómo evolucionan los tejidos. El mismo día de la colocación, veis que aquí no tengo casi nada de encía adherida, podríamos también implementar el tratamiento con un pequeño injerto de conectivo, sin ningún problema, lo podríamos hacer, pero yo os quiero mostrar el tratamiento básico para que veáis a partir de ahí todo lo que podéis ir implementando vosotros demás. Fijaos bien, día de la colocación, al cabo de 4 meses, como empieza a ver una banda, no me atrevería a decir yo semi-encía adherida, conectivo bien adaptada, pero una banda de sellado muy protectora de ese espacio perimplantario, ¿sí? ¿Es un módulo en el que pueda ir la higienista y de difamación de higienista y un módulo en el que pueda ir el personal de... Perdona, si me estáis haciendo una pregunta no consigo entenderla. Uno de los días que pueda llevar su gente a higienista y recepción y hacerles un... Guillermo, continúa. Ah, bien, de acuerdo. Entonces esta es la situación al cabo de 4 meses. Veis que tenemos un buen sellado de tejidos blandos comparado con la situación de colocación inicial. Nuestra radiografía intraoral de control. El hueso, fijaos, el hueso, me gustaría que os dieseis cuenta de cómo está el hueso aquí, y cómo estaba ahí, cuál es nuestra situación de hueso sin haber utilizado ningún tipo de biomaterial, ¿de acuerdo? Solo trabajando con la biología. Y esta es la situación inicial y esta la situación al cabo de 3 años. Bien, y voy a terminar con 2 casos muy rápidos, creo que estoy en tiempo, con 2 casos muy rápidos, simplemente muy resumidos de cómo aplicamos esta sistemática de trabajo a casos en los que no existe perimplantitis o puede existir solo una mucositis leve, simplemente para cubrir recesiones de titanio en implantes expuestos. Por ejemplo, este es un caso en el cual colocamos un implante Sweden Prama en la situación de segundo premolar y vamos a aprovechar para el primer molar un implante Klöckner que yo coloqué 15 años atrás y que tiene una recesión de encía dejándonos a la vista parte de su cuello pulido, un implante que ha funcionado magníficamente durante todos estos años, pero vamos a aprovechar para disimular esta pequeña exposición de titanio simplemente haciendo lo mismo que hemos hecho antes, colocando un hilo de retracción, tallando pilar e implante. Una vez tallamos pilar e implante, eliminamos la divergencia del implante de titanio, lo transformamos en un elemento troncocónico. Conforme vamos tallando, el gap, por bruñido con el tallado, va desapareciendo, seguirá estando por aquí, pero ya no se ve. Tenemos un pilar troncocónico y sobre este pilar troncocónico confeccionamos ya 2 coronas cementadas felulizadas. Fijaos cómo conseguimos cubrir por completo de una forma sencilla, sin necesidad de realizar injertos que realmente tenemos una buena zona de encía adherida, y el implante posterior que con una corona Bob por compresión subimos su cuello, su porción cervical por compresión hacia apical para tratar de igualar un poquito más todos los cuellos. Y vamos a terminar con un último caso de cómo tratamos también de la forma más sencilla posible algo que de otro modo sería seguro mucho más complejo. Este es un paciente que acude a mi clínica, un paciente de 75 años, con estos implantes, que son unos implantes largos, están bien osteointegrados, pero la prótesis ha estado fracasando continuamente por la ubicación de los implantes, se está descementando, los pilares están deteriorados, son cortos. Entonces aquí todos vosotros, evidentemente, como yo hace un tiempo, lo primero que pensáis es en unos implantes tan anómalamente colocados a nivel de protésico. Lo primero que pensamos es en explantar implantes, o explantar alguno de ellos, otros no, poner injertos de conectivo, ver si los podemos aprovechar.
Bien, en este paciente de 75 años, yo después de la experiencia que tengo con este tipo de tratamientos, veo que tengo otra opción de tratamiento mucho más conservadora para él y que seguro que me va a agradecer respecto a la opción de quitar los implantes, regenerar, poner otros implantes, etcétera, etcétera. Lo que voy a hacer es que voy a tallar todos los implantes, voy a aprovechar los pilares que tengo, tallo implantes y pilares, intento paralelizar al máximo, aprovecho para estas 2 coronas, transformarlas, eliminarlas y colocar 2 coronas Bob sobre los 2 premolares y una corona BOPT también sobre este último molar. Y fijaos cómo tallo todos los implantes. Tengo estos implantes, ya he limpiado y ahora voy a empezar a tallar. Voy a tallar hasta aquí no llegan los pilares, todos estos implantes, ya que tengo esta porción de implante expuesto y dentro tengo un trozo de implante muy largo que me va a dar una buena estabilidad, pues a mí no me cuesta nada tallar todo esto, tratar de paralizarlo y que mis coronas apoyen sobre el implante y cubran estas zonas de recesión. Y volver a darle morfología adecuada de pónticos, etcétera, a este reborde alveolar que no tiene forma, digamos, de nada. Entonces empiezo a tallar, tallo todos los implantes y los pilares, como veis aquí, tallo los 2 premolares, tallo el molar con técnica BOPT y además para intentar adelantar lo máximo posible en una primera visita y hacérselo lo menos largo posible a este paciente, tengo ya un provisional preparado y conforme mediante una fresa de bolas empiezo a conformar zonas pónticas ovoides. Y esta es la situación, como veis, después de 1 mes y medio de llevar el provisional que puse en la primera visita, que es un provisional feolizando todo, desde los dientes hasta los implantes, y dotando de nuevo a una morfología más o menos anatómicamente y protésicamente correcta en toda la situación. Este que es el único implante que no tiene prácticamente nada, por no decir nada, de encía adherida, donde me he quedado con la duda de si haré un tejido conectivo o no en esta zona. De momento tengo al paciente rehabilitado desde hace 8 meses aproximadamente, de esta forma, con ceramometálicas, un puente ceramometálico, y esta zona, de momento, está funcionando bien sin ningún tipo de irritación a la hora de cepillado que me obligue a colocar un injerto conectivo en este implante. Y bien, bueno, esto es todo. Comentaros, deciros muchas gracias a todos los asistentes que estáis ahí, que si deseáis ampliar conocimiento sobre el tema, yo estaré encantado de que contactéis bien directamente conmigo, bien a través de mi canal de YouTube viendo tratamientos de este tipo, o si queréis profundizar más todavía, prepararos más a fondo en nuestro título de experto en preimplantología, que podéis informaros aquí en www.edeformacion.com. Muchísimas gracias a todos, un fuerte abrazo. Guillermo, muchas gracias. Conferencia hiperpráctica por todo lo que me están escribiendo y, como siempre, es que no tienes fallo, chaval. A pesar de hace... ¿Cuántos años hace que nos conocemos? Bueno, muchos. 20. 20. No quiero decir más para que no nos pillen, ¿no? Venga, no nos pillan. Te hago 2 preguntas muy rápidas, aunque con todas las preguntas creo que la mesa redonda reitero, el día 7 a las 5 va a estar muy, muy, muy potente, ¿vale? Pero te hago 2 preguntas muy rápidas, ¿vale? Supongo que desmontas el aditamento, ¿no? Y lo limpias. ¿Puedes explicarte un protocolo de descontaminación de aditamentos y de la rosca interna del implante durante el tratamiento quirúrgico? Sí, mira, por motivos de tiempo no he entrado a detallar eso, pero me alegro de que me lo preguntes porque si lo detallamos ahora y en la sesión también de preguntas online que haremos más adelante se puede... esta es una parte crucial. La idea, la forma en que más consigo optimizar este procedimiento es, la idea es cuando antes de levantar el colgajo yo desatornillo el pilar y el tornillo. Entonces, antes de levantar el colgajo, lo desatornillo y descontamino primero la parte interna de la rosca interna del implante mediante agua oxigenada en líquido, no en gel, porque el gel no penetra de forma adecuada. En líquido descontamino la porción de rosca interna del implante. Si se quiere, se podría utilizar también, porque a mí siempre me interesan productos químicos que tengan capacidad bactericida, pero que además tengan capacidad de disolución de elementos orgánicos, para que ese descontaminante químico pueda acceder a todos los lugares. Con lo cual, el peróxido de hidrógeno en líquido es fundamental para disolver restos orgánicos. Irrigo con una jeringa dentro de la rosca interna del implante. Si quisiese, también podría poner el líquido de irrigación de endodoncia, pero diluido al 1%, pero tenemos que ir con mucho cuidado de tener una buena aspiración porque si hay residuos pueden crear necrosis óseas. El pilar y el implante que he quitado
mientras voy a hacer la cirugía, mi ayudante lo está descontaminando. ¿Cómo? La idea es, lo coge con cuidadito con los dedos, tanto el pilar como el tornillo, o con unas pinzas, y primero lo limpia con un cepillo y agua y jabón, con cuidado. Y después lo sumerge en una cuba de ultrasonidos con una disolución de hipoclorito al 1%. ¿Cuál es la mejor forma de hacer esa disolución? La forma más práctica, ya sabéis que yo soy una persona eminentemente práctica. Podéis localizar, que esto es muy fácil de conseguir, podéis utilizar o líquido de irrigación de endodoncia un poco más diluido para que quede al 1%, o si queréis podéis conseguir en los supermercados amoquina. Amoquina es una lejía de calidad alimentaria que es de más calidad, de más contrastada, más control sanitario que las lejías de limpieza que son al 5%. La amoquina es una lejía al 1% que se utiliza para descontaminar alimentos. Entonces la ponéis ya tal cual, viene al 1% dentro del ultrasonidos, que esté 10 minutos, no más de 10 minutos, para que la lejía, el hipoclorito no afecte al titanio, y después sacáis el pilar y el tornillo y lo dejáis dentro de un vasito con un poco de agua oxigenada mientras estamos haciendo cosas en la cirugía, para que se termine de descontaminar y no quede ningún residuo de hipoclorito. Después ya lo atornillamos en la boca cuando empezamos a hacer la implantoplastia, donde tengo que tallar pilar e implante a la vez. Esa es la forma, digamos, más optimizada, más práctica que he encontrado de hacerlo. Genial, Guillermo. Muy práctico y didáctico, como me están diciendo por aquí nuestros compañeros. ¿Vale? Muchísimas gracias, de verdad, Guillermo. Que vaya todo bien, nos vemos pronto. Gracias. Un abrazo a todos. Adiós.